bienvenido a mi canal, suscríbete para no perderte mi nueva historia. No había ni una nube en el cielo de principios de primavera, y los jardineros habían dejado crecer la hierba larga, gruesa y verde en anticipación a la invasión de hoy de 30.000 personas. ¡Qué gran día para una carrera de huevos de Pascua!, pensó Jake mientras él y Catherine cruzaban cuidadosamente el césped de la Casa Blanca. A Jake le preocupaba la seguridad de Catherine entre la multitud de niños y sus padres que llenaban el área, pero Catherine insistía en que se sentía bien y que su embarazo no sería un problema. Sin embargo, él sujetaba firmemente su creciente cintura y vigilaba de cerca a cualquier niño demasiado emocionado que pudiera chocar con ella en busca de los huevos decorados brillantemente. También estamos incubando nuestro propio huevo, pensó Jake con orgullo. De repente, se escucharon gritos adelante, y la multitud se dirigió hacia su origen. Luego, los aplausos y la risa llenaron el aire, y la masa de personas se separó para revelar a Calvin Arthur. Llámenme Cap Pressman, presidente de los Estados Unidos. El hombre al que la revista Time nombró como el mejor vendedor de América en su edición de Persona del Año llevaba un disfraz de conejo que incluía un rabo y orejas largas. Los agentes del servicio secreto intentaban sin éxito contener a la multitud mientras el presidente saludaba a Jake y Catherine y gritaba, ¿cómo está hoy mi amada asistente? Catherine sonrió ampliamente y le dio un pulgar hacia arriba. Él le devolvió la sonrisa y luego comenzó a saltar en círculo para deleite de los niños. Jake tenía que admirarlo. Solo Cap Pressman podría hacer algo así, pensó para sí mismo. El presidente continuó moviéndose entre la multitud, y Jake se alegró al notar que había casi tantos fotógrafos como niños siguiéndolo. Jake sonrió a regañadientes. El hombre reprimente sabía cómo crear un momento fotográfico para sí mismo. Catherine vio a algunos empleados de la Casa Blanca que conocía en la multitud, y ella y Jake comenzaron a avanzar en su dirección. De repente, ella gritó agudamente y se dobló. Luego gimió y se desplomó en el suelo frente a los ojos asustados de Jake. Él se agachó rápidamente a su lado, tratando de sostenerle la cabeza. ¿Qué pasa, cariño? ¿Qué pasa? Preguntó con urgencia, pero Catherine parecía estar tan dolorida que ni siquiera podía hablar. Para horror de Jake, notó una mancha roja oscura en la falda de su vestido de Pascua. Temeroso y angustiado, Jake levantó la cabeza y comenzó a gritar locamente. Necesitamos ayuda. Necesitamos un médico. La multitud que se había reunido a su alrededor de repente se separó como el mar rojo ante Moisés y el propio presidente estaba sobre ellos. El gran hombre se volvió hacia el agente del servicio secreto de traje negro y ordenó bruscamente, llévenla al helipuerto. Lancen la unidad C y díganles que quiero que la lleven a Johns Hopkins. Háganlo ahora, ordenó. Como por arte de magia, 3 agentes más aparecieron de repente alrededor de Catherine, apartando a Jake. La levantaron y comenzaron a correr entre la multitud, con Jake tratando de seguirles el ritmo. El recorrido por el césped sur parecía una eternidad para Jake, pero de hecho, cubrieron la distancia en menos de 3 minutos. Incluso con las multitudes de personas llenando el césped, los grandes rotores del helicóptero Sikorsky Sea King ya habían comenzado a girar y los agentes rápidamente colocaron a Catherine adentro. Mientras Jake corría para alcanzarlos, un fuerte brazo se extendió y literalmente lo arrastró hacia el avión. Justo cuando las ruedas comenzaron a despegar del suelo, vio a Catherine tendida en varios asientos y se acercó a ella para tomarle la mano. El ruido del motor se apagó tan pronto como se cerró la puerta, pero Jake aún escuchaba el rugido en sus oídos. Tomando la mano de Catherine, miró por la ventana y vio tejados y edificios que no reconocía pasar por debajo de ellos, creando un efecto mareante. Una vez más, el viaje parecía una eternidad para Jake, pero de repente la unidad se estaba sobrevolando la plataforma de aterrizaje en la azotea del edificio Brady en el Hospital Johns Hopkins. El equipo de camilla esperaba, y tan pronto como el gran helicóptero aterrizó, llevaron rápidamente a Catherine fuera de la plataforma de aterrizaje y a través de la rampa hacia otro edificio donde esperaba el ascensor. Jake intentó seguirla, pero los paramédicos se movieron tan rápido que lo dejaron atrás.
Después de minutos agonizantes en la azotea, el ascensor regresó y un empleado del hospital salió y acompañó a Jake al piso correcto y a través de un laberinto de pasillos hasta la sala de espera. Durante las siguientes 2 horas, Jake alternó entre sentarse y caminar por la sala de espera. Finalmente, una figura con bata blanca se acercó al mostrador y dijo en voz alta, «Phillips. Señor Jacob Phillips». Jake se levantó y se apresuró hacia la mujer. «¿Cómo está ella?», preguntó urgentemente. La doctora lo llevó tranquilamente por el pasillo, lejos de la sala de espera para que pudieran hablar un poco a solas. «Señor Phillips, soy la doctora Nancy Liu, la ginecóloga de Catherine. Su esposa está fuera de peligro», dijo suavemente. «La vamos a mantener en observación durante la noche. Pero si no sucede nada inesperado, pueden llevarla a casa por la mañana». Jake soltó el aliento que había estado conteniendo y lágrimas de gratitud aparecieron en sus ojos. Pero su alivio fue de corta duración. «¿Y el niño? Doctora? ¿Qué pasa con el niño?». La doctora lo miró sin expresión. «Lo siento, señor Phillips, pero su esposa perdió al bebé. Sufrió un aborto espontáneo». Jake sintió como si le hubieran clavado un puñal en el pecho. «¡Oh Dios! ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto?». La doctora lo miró con simpatía. «Señor Phillips, es importante que entienda que ni usted ni su esposa hicieron nada mal. De hecho, el 15% al 20% de todos los embarazos terminan en aborto espontáneo, y eso es si la mujer sabe que está embarazada. Un porcentaje aún mayor de madres sufre abortos espontáneos sin siquiera darse cuenta de que están embarazadas». Le acarició la mano a Jake. «Lo más importante en este momento es que no hay nada que les impida a usted y a su esposa intentar concebir nuevamente. Muchas mujeres que han tenido abortos espontáneos quedan embarazadas de nuevo y tienen hijos sanos y normales. No es el fin del mundo». Jake asintió, todavía devastado por la pérdida de su hijo, pero algo reconfortado por las palabras de la doctora. «¿Y Catherine? ¿Puedo verla?». «Le dimos un sedante para ayudarla a dormir, pero puedes pasar a verla si quieres». Jake siguió al doctor hasta la habitación de Catherine y miró cautelosamente por la puerta. Al ver a su esposa dormida, se acercó sigilosamente a ella. Su rostro se veía cansado, pero para Jake, ella era la mujer más hermosa del mundo. Le dio un beso en la frente. «Te amo, cariño. Superaremos esto», susurró. Luego se dio la vuelta y se fue. Cuando finalmente regresó a casa en Falls Church, ya estaba oscuro. Aunque no había comido nada desde la mañana, Jake no podía ni siquiera pensar en la comida. En cambio, salió al deck y se derrumbó en una silla para mirar fijamente hacia la oscuridad. Ahora que sabía que Catherine estaba segura y cuidada, su propio dolor regresaba junto con un torrente de recuerdos. Jake había estado soñando con tener un bebé durante mucho tiempo. De hecho, incluso más que Catherine. Ella insistía en que ambos debían establecer sus carreras antes de empezar una familia. Cuando finalmente acordó que era el momento adecuado, no quedó embarazada de inmediato. Los médicos declararon que ambos estaban sanos y completamente capaces de tener hijos. La paciencia y mucha práctica eran las únicas recomendaciones para la joven pareja. Ahora que finalmente había llegado el momento y Catherine estaba embarazada, estaba destinado a ser. A medida que el aire nocturno se volvía más frío, Jake comenzó a recordar cómo él y Catherine se conocieron. Acababa de recibir su título de abogado de la Universidad de Nebraska, pero en lugar de comprometerse con un trabajo en un bufete de abogados, Jake decidió probar el proceso político. No estaba interesado en postularse para un cargo él mismo, pero quería trabajar para el candidato e intentar marcar la diferencia. El candidato para el que decidió trabajar era un recluta prometedor de Oklahoma llamado Cap Pressman. Lo que llamó la atención de Jake sobre Pressman fue la forma en que el candidato combinaba una agenda populista con pragmatismo político. Cap parecía tener talento para unir a opositores políticos para llegar a compromisos aceptables para ambas partes.
El hecho de que Cap también fuera joven y de otro estado de las praderas finalmente convenció a Jake de que Pressman acababa de comenzar su campaña para la nominación de su partido. Cuando Jake llegó a la sede de la campaña en Oklahoma City para ofrecerse como voluntario, le preguntó a un estudiante universitario quién estaba a cargo. El joven asintió hacia una oficina panorámica de vidrio en medio de un bullicio de trabajadores, carteles en la pared, bancos de teléfonos y otros materiales de campaña. Una rubia estaba en el centro de la oficina, hablando por teléfono con entusiasmo. Jake la miró asombrado. No era una modelo, pero él la consideraba la mujer más atractiva que había visto. Se acercó a la oficina y esperó junto a la puerta hasta que ella colgó y lo notó. Bueno, ¿quién eres y qué necesitas?, exigió ella. Soy Jake Phillips, murmuró. Y estoy aquí para ofrecerme como voluntario. Genial, dijo ella y tomó un papel de su escritorio para dárselo. Aquí tienes una lista de 50 posibles donantes. Llámalos y pide la cantidad especificada, y no aceptes un no por respuesta. Mientras él la miraba con admiración, ella agitaba impacientemente la hoja frente a su rostro. Vamos, comienza. Se sonrojó, tomó el papel de ella y se acercó a la fila de teléfonos para empezar a llamar. Más tarde esa noche, cuando todo se había calmado, regresó a la oficina. La joven se había quitado los zapatos y estaba sentada con los pies sobre la mesa, claramente cansada. Jake la encontró aún más atractiva que a primera vista. Ella sintió su presencia y lo miró con irritación. Bueno, ¿has llamado a todos estos donantes?, preguntó con severidad. Sí, confirmó Jake. Y he recibido algunas promesas de ayuda. El rostro de la mujer se relajó. Buen trabajo, dijo como si fuera un niño. Si puedes venir mañana, todavía tenemos muchas llamadas que hacer. Jake recorría la habitación nerviosamente. En realidad, esperaba hacer algo más significativo para la empresa. Ella lo miró con sospecha. ¿Y qué crees que estás calificado para hacer? Bueno, soy abogado, dijo él. La mujer se puso de pie y miró a Jake con pesar. Oh, Dios, ¿por qué no me lo dijiste de inmediato? Necesitamos desesperadamente asesoría legal. Siéntate y cuéntame sobre ti. Así comenzó su conocimiento. Catherine, que comenzó a trabajar con Pressman cuando era representante de EU por Oklahoma, ha asumido un papel cada vez más grande en la campaña, al igual que Jake. Al principio, Catherine insistió en que su relación fuera estrictamente profesional. Fue un momento difícil para Jake, pero las cosas mejoraron después de que Pressman regresara a Oklahoma en la campaña y se asegurara de reunirse con el abogado del que Catherine había hablado tanto. Con su estilo amistoso y personalidad fuerte, Pressman fortaleció el apoyo de Jake y aumentó su lealtad. A su vez, Jake debió haber causado una buena impresión, porque luego Catherine dejó saber a Jake lo impresionado que estaba Pressman con su reunión. Después de esto, Catherine se acercó más a Jake y comenzaron a salir fuera del trabajo casi de inmediato. Se casaron poco después de las elecciones generales. Después de las elecciones, la campaña de Pressman se convirtió en objeto de estudio por parte de científicos políticos. Proveniente de un estado con poca influencia en el Congreso, Pressman tenía poco reconocimiento nacional cuando comenzó su empresa. Su desempeño en las primarias de Iowa y Nuevo Hampshire fue débil, y se esperaba ampliamente que se retirara de la carrera. Pero le fue mucho mejor en las asambleas de Colorado y Minnesota y luego comenzó a ganar un impulso real en los estados del sur. Fue difícil por un tiempo, pero victorias impresionantes en los estados de Nueva Inglaterra lo pusieron en la delantera cuando ganó fácilmente las primarias de California. La nominación era suya. La fuerza de Pressman en Nueva Inglaterra no fue una casualidad. En la Facultad de Derecho de Yale, conoció y atrajo con éxito a Savannah Hamilton, que no solo era descendiente de Alexander Hamilton sino también hija de Horace Hamilton, el senador senior por Massachusetts. Un observador llamó a su matrimonio menos un romance que una unión de dinastías políticas. En cualquier caso,
no había duda de que la influencia del senador desempeñó un papel significativo en la victoria de Pressman en la nominación. Por el contrario, las elecciones generales transcurrieron sin contratiempos. El candidato de la oposición fue vicepresidente de la administración anterior. Largo tiempo involucrado en la política, el vicepresidente tenía muchas conexiones pero habilidades limitadas en las papeletas electorales. El fotogénico Cap Pressman conquistó al electorado con su humor, encanto personal y energía incansable. El resultado final de la votación fue la segunda mayor victoria en la historia. Era obvio que Jake y Catherine irían a Washington para formar parte de la administración. Jake incluso se preguntó si su esposa podría ser ofrecida un puesto en el gabinete, pero ella no quería lidiar con eso. En cambio, se convirtió en una de las asistentes más cercanas de Pressman, en quien confiaba para trabajar lealmente tras bastidores y hacer brillar aún más la estrella de Pressman. Era un papel que ella amaba. Jake decidió no ingresar a la administración, optando por trabajar en un bufete de abogados grande en el área de Washington. Uno de nosotros necesita ganar dinero y llevar una vida normal, le dijo a Catherine con una sonrisa. Y aunque no se lo dijo, para ese momento, Jake estaba un poco cansado de la lealtad absoluta que Pressman esperaba de sus hombres. Cap podía creer en el arte del compromiso, pero no era receptivo a las desavenencias dentro de su administración. Jake votó por la reelección de Pressman, pero ya no lo idealizaba como antes. De repente, Jake se estremeció, lo que lo sacó de sus pensamientos. Una mirada al termómetro en el patio trasero mostraba que la temperatura había bajado a 40 grados mientras él estaba allí recordando. Las noches de primavera en Washington todavía pueden ser bastante frías, se recordó a sí mismo mientras regresaba a la casa poco después, se fue a la cama, configurando su alarma para despertarse lo suficientemente temprano como para llegar a Baltimore y a Hopkins a tiempo al día siguiente. Cuando llegó a la habitación de Catherine a la mañana siguiente, la encontró despierta y sentada en la cama, su rostro iluminado por el brillante sol de abril. Pero su expresión estaba deprimida y sus ojos reflejaban el dolor emocional de perder a su hijo. Jake se apresuró hacia ella y la abrazó fuertemente, pero ella devolvió su abrazo débilmente. Su falta de calidez fue dolorosa, pero Jake se recordó a sí mismo que cualquier dolor que sintiera debía ser muchas veces mayor para Catherine. Tratando de involucrarla, señaló un enorme arreglo de flores que ocupaba una esquina entera de la habitación. «Son hermosas». «¿De dónde vienen?», preguntó. «Del Palacio de la Casa Blanca», fue todo lo que Catherine respondió. Entonces Jake se acercó a mirar la tarjeta. Las flores eran de hecho del presidente y la primera dama, ambos firmaron personalmente deseos para la pronta recuperación de Catherine. Cuando Jake llamó al hospital para asegurarse de que podía llevarse a Catherine a casa, una enfermera le aconsejó que llevara un cambio de ropa para su esposa. Ahora que Jake le había entregado la bolsa, ella le pidió que saliera de la habitación mientras se cambiaba. Su solicitud hirió a Jake, pero se cumplió sin protestar. Al salir de la habitación, se encontró nuevamente con Catherine, la ginecóloga, haciendo sus rondas. «Su esposa se está recuperando bien», le aseguró la doctora Liu. «Pero hay algunas cosas que necesita entender. Perder un hijo no solo es emocionalmente traumático para una mujer, sino también físicamente traumático». Cuando quedó embarazada, el cuerpo de Catherine comenzó una serie compleja de cambios hormonales, preparándose para el embarazo, el parto y la lactancia. Estos cambios fueron interrumpidos bruscamente por el aborto espontáneo y ahora deben comenzar el proceso inverso. Este proceso, junto con todas las emociones por las que está pasando, hará que este sea un momento difícil para ella. Le aconsejaría que sea lo más paciente y solidario posible durante las próximas semanas porque su esposa realmente lo necesitará. La buena noticia es que la mayoría de las mujeres se recuperan físicamente bastante rápido. Sin embargo, el aspecto emocional puede tardar más tiempo. En estos casos, el tiempo es el mejor sanador, y espero que no tarde demasiado en mejorar notablemente su estado de ánimo y su condición general. Si esto no sucede, hay medicamentos que puedo recetar para ayudarla a volver a un estado mental más normal.
La doctora apartó con cansancio sus mechones grises de la frente y miró detenidamente a Jake. Tu esposa realmente te necesita. Tendrás que ser paciente y cuidadoso ahora más que nunca. Mientras conducía a Catherine a casa, las palabras de la doctora seguían resonando en su cabeza, y se prometió a sí mismo que haría todo lo posible para ayudar a su esposa a sanar. Los días siguientes fueron algunos de los más difíciles que Jake había enfrentado. Todavía tenía que lidiar con su propia tristeza por la pérdida de su hijo no nacido, pero su optimismo natural lo mantenía a flote. Se aferraba a la esperanza de que él y Catherine pudieran intentarlo de nuevo y tal vez tener mejor suerte. Esta vez, sin embargo, con Catherine, era diferente. Pasó la mayor parte de los próximos días en casa, en su habitación, solo saliendo cuando era absolutamente necesario. Y cuando lo hacía, apenas hablaba con Jake. Una semana después, declaró que se había recuperado por completo e insistió en volver al trabajo. Pero desde el punto de vista emocional, era otra historia. Realizaba todas sus funciones personales y laborales normalmente, pero lo hacía sin mostrar ninguna emoción. Continuaba pasando largos periodos sola, cavilando, y se alejaba de su contacto cada vez que Jake intentaba abrazarla o acariciarla. A medida que su propia tristeza disminuía, la preocupación de Jake por su esposa seguía creciendo. Era como si la mujer que amaba hubiera sido reemplazada por una extraña impenetrable, sin emociones y desinteresada. Su ansiedad aumentó y recurrió a sus amigos en busca de consejo, pidiendo sus opiniones y recomendaciones. Todos estuvieron de acuerdo en que Catherine estaba mostrando síntomas de depresión. Todos le aseguraron que la paciencia y el cuidado amoroso eran sus mejores estrategias. La continua pérdida de intimidad y conexión emocional estaba teniendo un impacto cada vez mayor en Jake. Y después de 2 meses, la falta de actividad sexual también comenzó a preocuparlo seriamente. Una noche, tocó cuidadosamente el tema de reanudar su vida sexual con consecuencias desastrosas. Catherine lo miró con shock y exclamó: «Si nunca vuelvo a tener sexo contigo, moriré feliz». Luego estalló en llanto y corrió hacia su habitación, golpeando la puerta y cerrándola con llave. Intelectualmente, Jake sabía que ella no quería decir lo que decía, pero sus palabras aún lo lastimaban. Mientras yacía en el sofá esa noche, incapaz de dormir, no pudo evitar pensar en su vida sexual juntos. Catherine nunca había sido una mujer muy apasionada. El libido de Jake siempre había sido más fuerte que el suyo. Fue decepcionante para él que ella tuviera un menor nivel de deseo, pero la amaba tanto que estaba dispuesto a aceptarla tal como era. Si nada más, cuando hacían el amor, era casi emocionante para Jake. Otra cosa que descubrió sobre Catherine fue que, a diferencia de las mujeres que había conocido antes, ella no estaba particularmente interesada en los juegos previos. Todo este pensamiento sobre el sexo solo aumentaba la frustración de Jake, y decidió que tenía que tomar alguna medida. Después de mucha reflexión, decidió intentar hacer una cita con la doctora Liu y pedirle ayuda. A la mañana siguiente, llamó a la oficina de la doctora Liu y pidió una cita. Se sorprendió gratamente cuando la enfermera volvió a la línea y le dijo que la doctora podría verlo al final del día. Cuando vio a la doctora Liu, Jake no perdió tiempo en describir inmediatamente la situación de su esposa según él la veía, describiendo la lista de problemas y síntomas que había observado. La doctora asintió mientras escuchaba y cuando Jake terminó, le dijo que los síntomas de Catherine, si bien no eran inéditos, estaban en el extremo más extremo de las reacciones típicas después de un aborto espontáneo. Parece que Catherine está sufriendo de depresión posparto, le dijo a Jake. Cuando él lució confundido, ella explicó: «Estás acostumbrado a escuchar este término en relación con madres que llevan un bebé a término y luego sufren de depresión posparto. Pero también puede ocurrir en mujeres que han tenido un aborto espontáneo y los síntomas, lo que están experimentando, pueden ser igual de graves dadas las circunstancias. La pondré en Prozac. Me gusta cómo funciona porque parece actuar más rápido que algunos de los antidepresivos más nuevos». Mientras escribía la receta, el largo sentimiento de pérdida reprimido de Jake resurgió y levantó las manos. «Todavía no entiendo cómo pudimos perder al bebé.
Ambos estamos sanos. Comíamos saludablemente. Catherine era cuidadosa para evitar el alcohol y las drogas. ¿Qué salió mal? La doctora Liu lo miró con simpatía. Es muy difícil decir en casos como este, señor Phillips. Podría ser una anomalía cromosómica o una reacción inmunológica inapropiada. El aborto espontáneo de su esposa podría haber jugado un papel o alguna enfermedad no diagnosticada. Un momento. Jake la interrumpió. ¿Abortar a mi esposa? Catherine nunca tuvo un aborto. Por supuesto que sí. Aquí está. Dijo la doctora hojeando un archivo en su escritorio. Se sometió a un aborto por aspiración al vacío en febrero hace 2 años. Yo no sabía nada sobre un aborto. Muéstramelo. Exigió Jake, alcanzando a través de la mesa los documentos. La doctora Liu abruptamente arrebató el archivo de sus manos y lo cerró rápidamente. Lo siento, señor Phillips, pero las leyes de privacidad del seguro de salud de la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro de Salud prohíben absolutamente que comparta los registros médicos de Catherine con usted o cualquier otra persona sin su expreso permiso por escrito. Pero soy su esposo. Exclamó Jake. Fue mi hijo el que fue abortado. Lo siento, señor Phillips, pero mis manos están atadas. Cuando Jake regresó a casa desde Baltimore, estaba molesto y confundido. Cada pensamiento daba lugar a más y más preguntas. ¿Cómo pudo Catherine tener un aborto sin decirme? ¿Por qué lo hizo cuando estábamos tratando tan duro de tener un bebé? ¿Por qué me lo ocultó? Si no hubiera tenido un aborto, ¿me habría convertido en padre? Ya al llegar a casa, descubrió que había llegado antes que Catherine, siempre adicta al trabajo. Catherine había empezado a quedarse más tiempo en el trabajo después de su aborto espontáneo, y Jake ahora se preguntaba si estaba tratando deliberadamente de evitarlo. Eran casi las 8 p.m. Cuando escuchó el auto de ella llegar a la casa, pasó todo el tiempo pensando en lo que aprendió del Dr. Liu, y para este punto estaba muy molesto. Cuando Catherine entró en la casa, inmediatamente la enfrentó. ¿Por qué te practicaste un aborto hace 2 años? Exigió. Los ojos de Catherine se abrieron de par en par y su rostro se puso rojo. ¿Qué? Nunca me hice un aborto. ¿Quién te dijo eso? Exclamó. Jake estaba sorprendido pero no retrocedió. Vi al Dr. Liu hoy. Ella me dijo que está mintiendo. Catherine gritó. No es verdad. Luego corrió hacia el dormitorio, cerrando la puerta de un portazo y con llave. Jake la siguió pero escuchó sus sollozos a través de la puerta. Regresó a la sala de estar y cayó en el sofá, sosteniendo su cabeza entre las manos. ¿Qué diablos está pasando? Se preguntó desesperado. Catherine nunca salió de su habitación esa noche, y la puerta permaneció cerrada con llave a la mañana siguiente, por lo que Jake tuvo que ir a trabajar con la misma ropa. Afortunadamente, tenía un cepillo de dientes y una maquinilla en la oficina, así que pudo presentarse un poco mejor. Pero su apariencia no reflejaba su estado emocional y hizo muy poco trabajo. Al final del día laboral, se dirigió cautelosamente a casa, sin saber que le esperaba en su hogar alguna vez feliz. Pero para su sorpresa, Catherine ya estaba en casa y lo saludó cortésmente como si nada hubiera pasado. Comieron juntos, pero Jake podía sentir el ácido acumulándose en su estómago. Finalmente, cuando no pudo soportarlo más, comenzó con precaución: cariño, necesitamos hablar. No hay nada de qué hablar. Catherine lo interrumpió con calma. No me hice un aborto y eso es todo lo que necesitas saber. Ahora, si me disculpas, tengo algo de trabajo que hacer. Con eso, se levantó de la mesa, dejando a Jake sentado allí en un silencio aturdido. Durante los 2 días siguientes, Jake intentó plantear el tema otras 2 veces, solo para escuchar la misma respuesta exacta: no hubo aborto. Finalmente, decidió intentar un enfoque diferente con su esposa. Cariño, comenzó durante la cena, sé que te sientes terrible por el aborto espontáneo.
cuando vi al doctor Liu, me dio una receta que dijo que ayudaría. Cuando le entregó la receta, ella la tomó y luego lo miró en blanco. Gracias, Jacob, pero eso no es necesario. Ya me he recuperado por completo de mi depresión. Con eso, rompió la receta, arrojó los pedazos a la basura y se fue a la sala de estar a leer mientras Catherine dormía a su lado. Esa noche, Jake yacía sin poder dormir, preguntándose constantemente, ¿qué debo hacer ahora? Todavía no podía encontrar la respuesta. Sabía que se sentía peor que el día en que perdieron al niño. Por la mañana, al mirarse en el espejo, los círculos oscuros bajo sus ojos indicaban claramente cuánto había dormido poco. Aún así, se obligó a vestirse y salir al trabajo, si no fuera más que simplemente porque no sabía qué más hacer consigo mismo. Se comió un sándwich en su escritorio al mediodía, pero luego no pudo recordar cuál era. Más tarde, su autocompasión fue interrumpida por su secretaria, quien le informó que tenía una visita de la Casa Blanca. Sorprendido, le pidió que dejara entrar al visitante y luego se levantó y esperó en su mesa, preguntándose quién podría haber venido y por qué. Cuando la secretaria regresó, estaba acompañada por una mujer atractiva que parecía tener su edad. Era de estatura media, con el cabello oscuro corto. Llevaba un traje culotte elegante, y Jake no pudo evitar notar que lucía muy deportiva. La mujer se acercó y se presentó. Mi nombre es Ellen Simmons, dijo, extendiendo la mano hacia Jake. Soy del Servicio Secreto de los Estados Unidos. Jake le hizo señas para que se sentara y luego, cortés pero curiosamente, preguntó, ¿cómo puedo ayudarlo, señorita Simmons? Señor Phillips. Estoy asignada a la primera dama, y estoy aquí en su nombre. La señora Pressman le gustaría reunirse con usted hoy, si es posible. Jake quedó tan aturdido que dijo bruscamente, ¿por qué la primera dama quiere verme? La agente sonrió y respondió, la primera dama debería decírselo a usted, señor, no a mí. Jake la miró con cautela. ¿Cuándo le gustaría que tuviera lugar esta reunión? La agente sonrió nuevamente y dijo, ahora, si es posible, señor, o tan pronto como pueda. Se me ha instruido esperarlo y llevarlo a la Casa Blanca. Jake estaba desconcertado por este extraño giro de los acontecimientos, pero decidió que no tenía nada que perder al aceptar acompañar a la agente del servicio secreto. Después de decirle a su secretaria a dónde iba y ver cómo se le abrían los ojos al mencionar la Casa Blanca, Jake fue escoltado a la acera donde un Escalade negro estaba estacionado. La agente Simon se puso al volante e hizo señas a Jake para que ocupara el asiento junto a ella. Mientras avanzaban lentamente por los atascos de tráfico de Washington, la agente miró a Jake y dijo, permítame expresarle mis condolencias por la pérdida de su hijo. Sorprendido, Jake le agradeció y luego preguntó, ¿así que sabe sobre esto? Sí, señor. Estuve de servicio el lunes de Pascua. Fui una de las agentes que llevó a su esposa al helicóptero. Oh, no lo sabía, dijo Jake incómodamente. Quiero decir, no presté atención a nada más. De todos modos, gracias por todo lo que hicieron para ayudarnos. Está bien, señor, dijo ella en un tono profesional. Luego miró a Jake. Y además, espero ser madre algún día también. ¿Tiene usted esposo? Jake preguntó y luego se preguntó si había dicho algo mal, pero la agente le sonrió y negó con la cabeza. No, todavía estoy buscando. Una vez pensé que había encontrado al indicado, pero resultó ser frívolo. Pero está bien. Encontraré mi felicidad. En ese momento giraron hacia la avenida Ejecutiva Este y después de que el agente Simmons mostrara sus credenciales en la puerta, les permitieron conducir hasta la entrada del ala este. Simmons llevó a Jake al piso superior donde se encontraba la oficina de la primera dama. Acercándose al entrepiso, el agente golpeó ligeramente la puerta y luego dejó entrar a Jake. Allí encontró a la primera dama ocupada en su escritorio. Ella se levantó y se acercó para estrecharle la mano. Señora Pressman, dijo él, inclinándose ligeramente.
Ella sonrió con gracia y lo condujo al sofá y las sillas en un lado del área de trabajo. Estaremos más cómodos hablando aquí, dijo ella. Mientras se sentaban, su expresión se volvió más seria. ¿Cómo está su esposa, señor Phillips?, preguntó suavemente. ¿Se ha recuperado de su pérdida? Jake dudó, sin saber muy bien cómo responder dado todo lo que había sucedido. Al final, eligió el camino más fácil y dijo, ella está bien, lo mejor que se puede esperar, señora. Gracias por preguntar. La primera dama asintió y luego miró detenidamente a Jake. ¿Y tú, Jake? ¿Cómo te sientes? Para su sorpresa, la garganta de Jake se sintió apretada e intentó disimularlo con una pequeña tos. No fue fácil, señora. Realmente quería ser padre. Ella extendió la mano y acarició ligeramente su brazo. Los hombres siempre se supone que son fuertes y silenciosos. Es fácil olvidar que ellos también tienen sentimientos. Jake asintió agradecido, sin saber qué más decir. Ella señaló el juego de café en la mesa frente a ellos y le preguntó a Jake si le gustaría tomar una taza de café con ella. Él aceptó, agradecido por la oportunidad de mantener ocupadas sus manos después de que ella les sirvió a ambos. La señora Pressman dio un sorbo y, mirando por encima del borde de su taza, le preguntó a Jake, ¿qué piensas de mi esposo? Jake se quedó helado, sosteniendo la taza a medio camino de su boca, tratando desesperadamente de descifrar cómo responder. Al final, eligió una respuesta cautelosa. Como sabrá, me ofrecí como voluntario para su primera elección presidencial, dijo. La primera dama lo miró fijamente. Sí, y sé que no te ofreciste como voluntario para su reelección. De todos modos, no respondiste realmente a mi pregunta. Jake dio un sorbo de su taza para darse más tiempo para pensar, pero aún se sintió inseguro de qué decir. Al final, decidió ser sincero. El presidente ha logrado algunos logros notables, señora Pressman. Dijo que superó un impasse presupuestario en el Congreso cuando nadie pensaba que fuera posible, y creo que manejó bien la crisis en el sudeste asiático. La señora Pressman escuchaba atentamente, pero insistió. Jake suspiró para sí mismo. Pero me molesta que últimamente todo se trate de Cap Pressman y no del país. Creo que está actuando más como un rey que como un presidente, como si estuviera promoviendo un culto a la personalidad. Incluso se habla de derogar la enmienda 22 para que pueda postularse para un tercer mandato. Y dicen que el presidente está empujando esto tras bambalinas. Todo esto me hace sentir incómodo. Colocó la taza en la mesa y se recostó, esperando su reacción. Muy interesante, respondió su interlocutora. Dio otro sorbo a su café y luego lo miró nuevamente. ¿Cuáles son tus opiniones sobre el matrimonio, Jake? ¿Estás de acuerdo con el creciente número de jóvenes que parecen querer vivir juntos permanentemente sin casarse oficialmente? Y para aquellos que se casan, ¿qué piensas sobre la tendencia de buscar relaciones fuera del matrimonio? Jake se sorprendió por el cambio repentino de tema, pero esta vez no dudó en responder. Señora Pressman, probablemente soy anticuado en este sentido. Creo que las personas que viven juntas durante años sin casarse tienen miedo de comprometerse, y creo que el compromiso es necesario para una relación exitosa, especialmente si la pareja planea tener hijos. Y en cuanto a todos estos servicios para encontrar relaciones extramatrimoniales, creo que son bastante bajos. Ella dejó la taza y lo miró cuidadosamente. ¿Alguna vez has sido infiel a Catherine, Jake? Claramente se sintió ofendido. No, señora, no lo he sido. ¿Y nunca lo serás? ¿Nunca? Entonces, ¿nunca has sentido la tentación siquiera? No puedo decir que no, señora. Pero hay una gran diferencia entre experimentar tentación y actuar según la tentación. Ella lo miró durante mucho tiempo y luego de repente se levantó mientras él apresuradamente seguía su ejemplo. Le extendió la mano. Eres una buena persona, Jake Phillips. Ha sido agradable conocerte un poco mejor.
Desafortunadamente, tengo mi próxima cita, pero espero que tengamos la oportunidad de hablar de nuevo. Mientras le estrechaba la mano, Ellen Simmons apareció como por arte de magia. Mientras comenzaba a acompañar a Jake hacia la puerta, la señora Pressman los detuvo. Jake, cuídate, ¿de acuerdo? Él sonrió. Sí, señora. Lo intentaré y gracias. Con eso, la agente Simmons escoltó a Jake desde la Casa Blanca hasta un auto esperando. Jake estuvo en silencio hasta que salieron a la calle. Luego se volvió hacia la mujer. ¿Has estado escuchando toda nuestra conversación? Ella sonrió. Sí. La señora Pressman prefiere que permanezca alerta con ambos oídos y ojos. Se siente más segura de esta manera. Bueno, todo lo que puedo decir es que esta fue la conversación más extraña que he tenido. No tengo idea de por qué quería verme, dijo Jake, abrumado por la confusión. Ellen lo miró. En mi experiencia, la señora Pressman es una jueza bastante perspicaz del carácter, pero prefiere formar sus opiniones basándose en sus propias observaciones. No sé por qué quiere saber más sobre usted, pero diría que ha pasado la prueba. Sea lo que sea. Jake simplemente sacudió la cabeza confundido. De repente, su vida parecía salirse de control debido a un giro dramático de los acontecimientos. Primero un aborto espontáneo, luego la depresión de Catherine, una revelación impactante de su médico y ahora una llamada repentina de la primera dama. Sentía como si su vida cuidadosamente planeada de repente hubiera sido sacada de curso y ahora no tenía control sobre a dónde iba ni qué podría suceder a continuación. Esa noche le contó a Catherine sobre su visita a la Casa Blanca, y se alegró de que ella mostrara interés en lo que había sucedido. Ella quería saber qué dijo la primera dama y por qué quería reunirse con Jake. Pero no pudo proporcionar respuestas a la última pregunta, y Catherine estaba igual de confundida que él. Al ver a Catherine más animada de lo que había estado últimamente, Jake intentó regresar cautelosamente al tema de lo que sucedió hace 2 años, pero tan pronto como planteó el tema, ella reaccionó nuevamente con una negación categórica de que tal cosa hubiera sucedido alguna vez. Y su estado de ánimo volvió a convertirse en una hostilidad apenas contenida. Al darse cuenta de que no se podía lograr nada, Jake se fue a la sala de estar e intentó concentrarse en el trabajo que había llevado a casa. Pero con todas las preguntas revoloteando en su cabeza, era imposible concentrarse. Finalmente, decidió que necesitaba ver nuevamente al Dr. Liu. Aunque ella no le mostrara los registros médicos de Catherine, al menos esperaba obtener su opinión profesional sobre las negaciones de Catherine. A la mañana siguiente, Jake fue a trabajar a la hora habitual, pero después de visitar a su secretaria, volvió al auto y se dirigió a Baltimore, al hospital Johns Hopkins. El tráfico era particularmente pesado, y creyó que debe haber un accidente de tráfico adelante cuando notó un helicóptero de la policía volando sobre una fila de autos. En consecuencia, abandonó la autopista y tomó una ruta alternativa utilizando calles laterales. Al llegar al hospital Johns Hopkins, fue directo a la oficina del Dr. Liu. Pero cuando pidió verla, la recepcionista lo miró con confusión. ¿Tenía una cita, señor?, preguntó. No, mi esposa es su paciente. Esperaba que pudiera dedicarme algo de tiempo, pero ella no está aquí, objetó la joven. ¿Cuándo regresará? Si no se tarda mucho, tal vez espere por ella, respondió Jake. En realidad, no sabemos cuándo volverá, dijo la recepcionista apologéticamente. El Dr. Liu tomó una licencia. Creo que se fue a China, pero no estoy seguro. Nos dijeron simplemente que canceláramos todos los registros existentes y no creáramos nuevos hasta recibir más instrucciones. Jake agradeció a la joven mujer y se volvió desesperadamente para irse. ¿Qué debo hacer ahora?, se preguntó a sí mismo. Se sentía como si cada camino posible estuviera bloqueado para él y se encontraba en un limbo de ignorancia y sufrimiento. Tan preocupado con sus pensamientos, no prestó atención a su ruta y se incorporó a la 295 como lo haría normalmente para regresar a Washington. Cuando notó otro helicóptero de policía sobre él,
recordó la razón de su desvío temprano, pero esta vez, aunque el helicóptero parecía seguirlo, no encontró ninguna señal de un accidente. Debe estar buscando a alguien, pensó Jake mientras entraba en el garaje de su oficina. Más tarde ese día, Jake fue interrumpido por un mensaje de texto entrante en su teléfono inteligente. Para su sorpresa, era de la primera dama. Necesito reunirme urgentemente contigo esta noche en privado. Ven a la intersección de Good Hope Road y la calle 16 en Adwalar PM. Si llego tarde, por favor espérame. SHP. ¿Qué demonios significa eso? Se preguntó Jake. ¿Por qué la primera dama se reuniría conmigo de nuevo? ¿Y por qué todo esto es secreto? ¿Qué está pasando? Sin embargo, envió una respuesta de confirmación, luego intentó llamar a Catherine para hacerle saber que llegaría tarde, pero solo recibió su correo de voz. Así que dejó un mensaje sin más detalles. Luego intentó ocuparse con el trabajo que se había acumulado durante su ausencia, bebiendo unas tazas de café en su escritorio para calmar el hambre. Cuando llegó el momento de ir a su misteriosa reunión, Jake bajó al garaje e ingresó la dirección especificada en el sistema GPS de su BMW. Mientras conducía, su mente estaba llena de especulaciones sobre por qué la primera dama podría querer reunirse con él en circunstancias tan misteriosas. Cuanto más lo pensaba, menos podía encontrar una razón convincente. De repente, miró a su alrededor y evaluó su ubicación. El sistema GPS lo llevó al corazón de Knekostie, una de las áreas más sórdidas de la capital. ¿Por qué demonios la primera dama eligió un lugar de reunión así? Se preguntó a sí mismo, pero aún así continuó conduciendo hasta llegar a una intersección. La intersección de la avenida 16 y la calle Good Hope estaba desplazada y Jake no estaba seguro en qué esquina debía esperar. Decidió estacionarse en Good Hope frente a varios edificios oscurecidos. A esa hora ya estaba oscuro y las pocas farolas que funcionaban proporcionaban una iluminación limitada. Jake se sintió extremadamente vulnerable sentado en un coche estacionado en esa zona, así que dejó el motor encendido y las puertas cerradas con llave. Cada pocos minutos pasaba un coche por la intersección, pero ninguno de ellos se detenía ni siquiera disminuía la velocidad. De lo contrario, las calles parecían desiertas. No había ningún sonido excepto el zumbido distante de un avión de hélice. Mirando su reloj, se preguntó, ¿cuánto tiempo tendré que esperar? Pero sabía que no iba a rechazar una reunión con la primera dama, aunque ya era más tarde que la hora acordada. Mientras estaba sentado allí, Jake se dio cada vez más cuenta de cuánto café había bebido, y pronto comenzó a retorcerse incómodamente en su asiento. Después de mirar a su alrededor, no vio un lugar donde podría haber un baño público, así que decidió aguantar estoicamente. Pero después de un minuto, se dio cuenta de que esperar ya no era una opción. Si no quería encontrarse con la esposa del presidente con los pantalones mojados, tenía que irse ahora. Maldiciendo, saltó del coche y caminó ligeramente inclinado hacia un callejón entre dos edificios en ruinas. Encontró un lugar en las sombras oscuras detrás de un montón de bolsas de basura, se desabrochó el cierre, y comenzó a aliviarse. Soy como un maldito indigente, se reprendió a sí mismo, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie lo estuviera viendo. Justo cuando terminó, una figura sombría cruzó corriendo la calle y abrió la puerta de su coche. En un momento dado, el hombre se metió detrás del volante y arrancó el motor. Jake gritó, abrochándose apresuradamente el cierre. «¡Sal de mi coche!», mientras su BMW comenzaba a alejarse del costado de la carretera. Jake intentó correr tras él, pero solo logró dar un par de pasos antes de que un cuerpo chocara contra él, arrojándolo hacia atrás contra un montón de bolsas de basura. Jake intentó apartar el cuerpo de él, solo para retroceder sorprendido cuando sus manos tocaron los pechos de una mujer. Antes de que pudiera decir una palabra, una mano le tapó la boca y una voz de mujer susurró en su oído, «Estad quieto y no te muevas». Cuando la mujer aflojó su agarre, Jake siseó, «Mi coche. Me está robando mi coche». «Olvida el coche», escuchó en respuesta.
Si no me equivoco, lo que estaba a punto de decir fue interrumpido por un rugido siseante acompañado de una racha de luz que golpeó directamente al conductor del coche de Jake. Hubo una poderosa explosión, y la mujer se abalanzó sobre Jake. Incluso a través de su cuerpo, sintió el impacto de la explosión, que fue seguido inmediatamente por una ola de calor intensa. Un gran trozo de metal voló sobre su cabeza y golpeó la pared de ladrillos directamente encima de ellos. Cuando el ruido cesó, Jake luchó por levantar la cabeza, y cuando lo hizo, vio que apenas quedaba algo de su coche excepto los restos ardientes. Mirando con asombro, vio un neumático en llamas rodando por la carretera Good Hope. Jake estaba en shock, pero la mujer que lo atacó se movía con determinación. Agarró el gran fragmento de metal y lo levantó bajo su brazo. Luego se volvió y comenzó a arrastrar a Jake con ella. «Vamos», dijo con urgencia. «Quédate en las sombras tanto como sea posible. No creo que puedan usar infrarrojos después de la explosión, así que estaremos bien». «Espera. ¿A dónde vamos? ¿Qué está pasando?» «No hay tiempo para explicarlo ahora. La maldita cosa todavía está ahí arriba. Además, probablemente ya hayan enviado un equipo al lugar para confirmar el asesinato». Confundido, Jake siguió a la mujer por un callejón pasando varios edificios hasta llegar a O Street. La mujer lo arrastró hacia un coche estacionado allí, y tan pronto como se abrochó el cinturón de seguridad, ella aceleró sin encender los faros. Con las luces de la calle pasando, Jake reconoció a la mujer como Ellen Simmons. A medida que el shock se iba disipando lentamente, fue reemplazado por la ira. ¿Qué demonios fue eso?, exigió saber. Ellen mantuvo sus ojos en la carretera, mirando ocasionalmente a través del parabrisas para tratar de ver el cielo. Diría que fue un misil infernal lanzado desde un Drum Predator. Guiado por láser. Probablemente una cabeza de guerra térmica de 20 libras. Deberías sentirte honrado de que sacaran las armas grandes para ti, amigo. Estaba procesando todo lo que acababa de suceder. Jake, sus ojos de repente brillaron. «¿Qué pasa con ese pobre tipo que robó mi auto?», preguntó. Ellen encogió los hombros. «Uno menos de ladrón en Washington», señaló con ingenio. Luego, mirando a Jake y viendo la expresión en su rostro, se disculpó. «Lo siento por ser frívola. Esto es realmente serio y estoy tan sorprendida como tú». Jake no estaba satisfecho. «Fácil para ti decirlo. Fue tu jefe quien arregló que me mataran esta noche». Ellen frenó bruscamente y detuvo el auto al costado de la carretera. Enojada, se volvió hacia Jake. «La señora Pressman no tuvo absolutamente nada que ver con esto. Ese mensaje de texto que recibiste no era de ella». Viendo la incredulidad en su rostro, continuó. «Vamos, Jake. ¿Quién ha escuchado alguna vez que la primera dama organice una reunión así? Nunca envía mensajes de texto. Demonios, ni siquiera estoy seguro de que sepa cómo». Cuando Jake miró hacia abajo, ella volvió a arrancar el auto y continuó conduciendo. De repente, la cabeza de Jake se levantó y se volvió hacia la agente. «Espera un minuto. ¿Qué estabas haciendo en ese callejón? ¿Me estabas siguiendo?» Ellen asintió. «En realidad, te he estado vigilando desde hace unos días. La señora Pressman me pidió que te vigilara». «¿En serio?» «Nunca te noté», dijo sorprendido. Ella sonrió. «No quería que me notaras». Jake no quedó satisfecho. «¿Y qué hay de ese helicóptero que vi el otro día? ¿Fuiste tú?» La sonrisa desapareció de los labios de la gente. «No fui el único que te estaba observando, Jake». La adrenalina comenzó a disminuir y Jake se hundió en su asiento, temblando ligeramente. «Ya no entiendo qué está pasando», Ellen, dijo en voz baja. «Mi vida se ha vuelto loca y no entiendo por qué está sucediendo esto». Ella lo miró y extendió la mano para apretar la suya. «Yo tampoco lo sé, Jake,
pero creo que puedo llevarte a un lugar seguro donde podamos intentar entenderlo. Unos minutos después, Ellen llegó a una casa en Foxhole Road, al norte de Georgetown. Cuando llegaron al portón, después de presentarse, el portón se abrió silenciosamente para dejarlos entrar. ¿Dónde estamos?, preguntó Jake sorprendido. Esta es la casa del senador Hamilton. Es el padre de la señorita Pressman. Creo que estarás seguro aquí. Probablemente piensen que estabas conduciendo tu coche. Incluso si no lo piensan, no creo que nadie se atreva a llevar a cabo un ataque con drones en la casa de un senador estadounidense. Ellen llevó a Jake hasta la puerta, donde fueron recibidos por el mayordomo, quien claramente los estaba esperando. Los condujo a una habitación que parecía ser el comedor, aunque era más grande que la sala de estar de Jake. Sándwiches y tazas de cerveza los estaban esperando en la mesa. Aunque Jake no estaba pensando en comida, se dio cuenta de que tenía mucha hambre y él y Ellen comenzaron a comer con ganas. Durante su comida, Ellen intentó deliberadamente desviar la conversación de los eventos de la noche. Cuando quedó claro que no hablaría sobre el ataque, Jake le pidió a Ellen que le contara su historia. Ella sonrió. En realidad, es una historia bastante corta. Soy de las praderas, como tú. Mi papá era ranchero en Montana y conseguí una beca de rock para la Universidad Estatal de Bozeman. Después de graduarme, me alisté en el ejército y fui enviada a Afganistán, donde me asignaron a la policía militar. Después de cumplir mi tiempo, probé suerte con el servicio secreto. Daban preferencia a los veteranos y a las mujeres, así que terminé aquí en Washington. Inmediatamente, la señora Pressman apareció alrededor de la esquina y Jake y Ellen se pusieron de pie. La primera dama se acercó rápidamente a Jake y tomó ambas de sus manos. Me alegra tanto que estés a salvo, Jake. Realmente me molestó que mi nombre se usara para atraerte a una trampa, aunque no lo supe en ese momento. Se sentó a la mesa con ellos. Mirando a Jake, dijo, todavía no entiendo qué está pasando, pero parece que has atraído una cantidad inusual de atención de varias agencias del gobierno federal. Solo puedo suponer que tu visita al Dr. Liu de alguna manera desencadenó estos eventos. Pero, ¿por qué debería preocuparse alguien por una pareja que perdió un hijo debido a un aborto espontáneo?, preguntó Jake con incredulidad. No lo sé, repitió la primera dama. Pero tengo la sensación de que la respuesta debe estar en Johns Hopkins. Si tengo razón, hay dos cosas que sé sobre ese lugar que podrían ayudarte a ir. Primero, además de ser posiblemente el mejor hospital del país, Johns Hopkins también es un centro líder en investigación biomédica, especialmente en el campo de la investigación del ADN. Lo que no es tan conocido es que, en relación con su investigación, tienen registros del ADN de cada paciente que han tratado en los últimos 10 años. Eso incluye el ADN de cada niño y cada feto que hayan tratado alguna vez. Al pensar en las implicaciones de lo que la señorita Pressman estaba diciendo, los ojos de Jake se abrieron de par en par, pero antes de que pudiera decir algo, la primera dama continuó, la segunda cosa que quizás no sepas es que soy miembro del Consejo de Administración de Johns Hopkins. Creo que puedo conseguirte acceso a información que de otro modo no estaría disponible, al menos sin una orden judicial. Jake volvió involuntariamente su mirada hacia Ellen, quien estaba tan asombrada como él. Por favor, sé mi invitado esta noche, continuó la señorita Pressman. Creo que estarás seguro aquí. Además, según lo que he podido averiguar, las autoridades creen que eras el conductor del auto. Sonrió irónicamente. Les llevará algún tiempo recolectar suficientes restos para darse cuenta de su error. Jake se estremeció involuntariamente. Ellen, la señorita Pressman continuó, mañana quiero que lleves a Jake al Centro de Recursos Genéticos de Johns Hopkins. Ya he hecho un par de llamadas que deberían allanar el camino. Tal vez puedas averiguar lo suficiente como para detener la pequeña guerra que parece estar desarrollándose en las calles del condado. Les sonrió a ambos. Mientras tanto, les recomiendo que descansen bien esta noche. Mi padre tiene suficientes habitaciones para que nadie los moleste.
Ambos se despidieron de la primera dama y luego se dirigieron hacia arriba a los dormitorios. Cuando comenzaba a girar el pomo de la puerta de su habitación, Jake de repente se detuvo. «Oh Dios, Ellen, lo siento», exclamó. «¿Por qué estás disculpándote?», preguntó ella desconcertada. «En toda esta locura y confusión, nunca te agradecí por salvarme la vida», dijo Jake con estas palabras. La abrazó. Ellen retrocedió para mirarlo a los ojos. «Solo estaba haciendo mi trabajo, Jake», dijo seriamente. Luego su rostro se iluminó con una sonrisa. «Pero realmente me gustó cuando me sentiste allí en el callejón», agregó de repente, y se inclinó para darle un beso rápido en la mejilla. Luego se dio la vuelta y entró en su habitación, dejando a Jake parado allí asombrado. A la mañana siguiente, la señorita Pressman se les unió nuevamente para el desayuno, y mientras comían, les tenía noticias. «Hice algunas averiguaciones esta mañana. Les interesará saber que el Washington Post está informando el incidente de ayer como una explosión de tanque de gas», dijo con una sonrisa sin alegría. «El conductor aún no ha sido identificado públicamente, pero es significativo que su vigilancia parece haber sido levantada». Ellen y Jake intercambiaron miradas oscuras. La primera dama tenía más cosas que decir. «Dado que parece que ya no te están buscando, no les demos una razón para reconsiderar su decisión. Sigo pensando que deberías ir a Hopkins, pero cambiemos los roles para tu visita. Ellen, necesito que seas mi asistente esta mañana. Hice algunas llamadas y te están esperando en el Centro de Recursos Genéticos. Jake, serás el chofer de Ellen. Puedes usar uno de los coches de mi padre. Espero que no cause ninguna atención no deseada». Después del desayuno, Jake se puso una chaqueta oscura y una gorra de chofer, y levantando su sombrero, se apresuró a abrir la puerta para Helen, quien reconoció su caballerosidad con una amplia sonrisa. Mientras partían, Jake miró a Ellen, y su rostro adquirió una expresión seria. «Todavía no entiendo por qué volvemos a Hopkins o qué estamos buscando exactamente». «¿Tú sabes?». Ellen mantuvo en su círculo un sobre grande de información que la señora Pressman le había dado. «La señora Pressman tiene una lista de información que deberíamos solicitar al GRCF. Con suerte, las respuestas nos ayudarán a entender qué está pasando. Centrémonos en obtener ayuda del hospital por ahora. Luego veremos qué hacer al respecto». Cuando Jake finalmente encontró el GRCF en el laberinto de edificios que componen Johns Hopkins, el exterior de ladrillo desgastado ocultaba el trabajo avanzado que se llevaba a cabo dentro. Un investigador ya los estaba esperando en el mostrador de registro. Llevándolos por un largo pasillo, dijo: «Me han encargado ayudarlos con lo que necesiten». Cuando llegaron a una pequeña sala de espera frente a un laboratorio mucho más grande, Ellen explicó que necesitaban una prueba de ADN sobre Jake, quien se sorprendió por este giro de los acontecimientos. Sin embargo, accedió a que le tomaran una muestra de cabello. Pero antes de que el investigador pudiera irse, Ellen le entregó una segunda bolsa que contenía otra muestra de cabello. «También necesitaremos probar esta muestra, por favor. Luego necesitaremos comparar ambas muestras con el ADN de esas dos muestras, que supongo que ya tienen en el archivo. Necesitamos una probabilidad de parentesco para todos». Con eso, le entregó al hombre un papel con 2 largos códigos alfanuméricos. El investigador miró los números y, reconociendo los números de identificación estándar de muestra de ADN para la facultad, asintió comprendiendo y salió rápidamente de la habitación. Jake se volvió hacia Ellen con confusión. ¿No tomaría días, sino semanas, probar estas muestras y compararlas?, preguntó. «Eso sería cierto en circunstancias normales», respondió Ellen, «pero estamos en una instalación de investigación de vanguardia con capacidades que la mayoría de los laboratorios de ADN no tienen. Y no olvides, la solicitud de ayuda provino de un fiduciario del hospital. Mi jefe cree que pueden darnos resultados en 1 hora y media». Jake silbó admirado, pero tenía otras preguntas. «Entonces, ¿qué eran esos números que le diste, y de dónde vino esa otra muestra de cabello?».
En lugar de responder, Ellen miró hacia el rincón de la habitación, y cuando Jake siguió su mirada, notó la cámara de CCTV. Luego, Ellen negó con la cabeza, indicándole que no hiciera más preguntas. El tiempo pasaba tan lentamente para ellos como para cualquier paciente atrapado esperando en el consultorio del médico. Pero finalmente, el investigador regresó y le entregó a Ellen un sobre. Creo que encontrarás todo lo que necesitas aquí. Transmitan nuestros saludos a la señorita Pressman y háganle saber si quedaron satisfechos con nuestra respuesta. Oh, definitivamente estamos satisfechos, dijo Ellen con una sonrisa agradecida. Y nos aseguraremos de informarle a la señorita Pressman sobre su ayuda. Con eso, Ellen y Jake dejaron la instalación y comenzaron su viaje de regreso al condado. Mientras Jake conducía, Ellen mantenía el sobre con la información en su regazo, y aunque Jake estaba ansioso por conocer el contenido, ella le advirtió que esperara hasta que estuvieran de vuelta en el escondite de Hamilton. Cuando finalmente pasaron por la puerta, Jake y Ellen se apresuraron hacia la casa. El mayordomo los recibió en la puerta y los condujo al salón. Allí encontraron a la señorita Pressman esperándolos. Ellen entregó el sobre a la primera dama, quien lo abrió cuidadosamente. Sacó 2 hojas de papel y las miró pensativamente. Luego se las entregó a Jake, quien las miró en blanco antes de devolvérselas a Savannah Pressman. No entiendo nada de esto. ¿Qué significa? Preguntó con cautela. La primera dama levantó una de las hojas para que pudiera verla. El sujeto A eres tú, dijo suavemente. Este es tu ADN, el código alfanumérico que ves abajo es el número de ADN del feto que tu esposa abortó hace aproximadamente 2 años. El análisis muestra que eras el padre de este feto. Al escuchar sus palabras, Jake no pudo evitar suspirar profundamente. Tenía miedo. Pensé que podría haber sido hijo de otra persona, dijo. Luego, mientras las 2 mujeres lo miraban, de repente se dio cuenta de las consecuencias y su alivio se convirtió en ira. Pero esto significa que ella abortó a mi hijo. ¿Por qué haría esto? Deseaba tanto un hijo. Ambos lo deseábamos. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos y las apartó con enojo. Miró a Ellen y a la señorita Pressman, que estaban sentadas en silencio. Al notar la expresión solemne en sus rostros, señaló la segunda hoja. ¿Qué dice esto? Exigió. Este es el código de ADN del feto que Catherine perdió durante la Pascua. El análisis excluye al sujeto A como el padre, pero confirma la paternidad del sujeto B. ¿Cómo puede ser? Preguntó Jake, enojado y confundido. Luego, una expresión oscura apareció en su rostro. ¿Quién es el sujeto B? ¿De dónde proviene esta muestra de cabello? Preguntó enojado. La señorita Pressman lo miró con ojos preocupados. Me temo que soy responsable de esto, Jake, dijo en voz baja. Tomé esta muestra del cepillo de pelo de mi esposo. Jake la miró incrédulo. Mi esposa es la amante del presidente. ¿Llevaba ella su hijo? Cayó en el sofá, sus hombros se hundieron como si estuvieran cargados con un peso pesado. Las lágrimas fluían libremente ahora, mientras el impacto de las revelaciones se mezclaba con la tensión que había estado sintiendo durante semanas. Ellen se acercó y se sentó a su lado, tomó su mano y la señora Pressman se acercó para darle algunos pañuelos. Después de un rato, recuperó el control de sí mismo y los miró con determinación en los ojos. Ellen lo percibió y rápidamente preguntó con voz preocupada, ¿qué vas a hacer ahora, Jake? Voy a casa a conocer a mi futura ex-esposa, admitió Jake. Ellen miró preocupada a la primera dama, quien habló rápidamente. Jake, me sentiría mucho mejor si te quedaras aquí. Todavía no estoy segura de que sea seguro que estés fuera de la casa. No me gustaría enterarme de otro accidente. Él la miró, luego a Ellen, quien asintió vigorosamente. Está bien, admitió, pero la llamaré. Me está matando. No puedo contenerlo más. Las 2 mujeres intercambiaron miradas.
Ellen luego sacó su teléfono celular de su bolso y se lo entregó a Jake. Usa esto, le dijo. Es basura desechable que nunca se ha usado, así que este número no debería levantar ninguna alarma en la NSA. Entregándole la carta, agregó, pero no hables mucho, por si acaso. Jake tomó el teléfono y salió al patio detrás de la casa. Cuando marcó el celular de Catherine, sonó durante un tiempo antes de que una voz femenina vacilante respondiera. Sí, ¿quién es? Soy yo, Jake. El esposo que pensabas que estaba muerto. Jake. Chilló. Estaba tan preocupada por ti. ¿Dónde has estado? Traté de llamarte pero solo tenía una grabación. Solo para, Jake rugió. No quiero seguir con la rutina de la pareja enamorada contigo. Sé todo sobre ti y tu amante y sé de quién era el bebé cuando tuviste el aborto espontáneo. También sé que fue mi hijo al que abortaste hace 2 años. Pero Jake objetó. Catherine. Jake la interrumpió nuevamente. No quiero escuchar más de tus mentiras y definitivamente no quiero escuchar más excusas o justificaciones. Solo quiero que sepas que en cuanto pueda comenzar a presentar los papeles, iniciaré el proceso de divorcio. Oh, y por si te lo estabas preguntando, no presentaré una demanda basada en diferencias irreconciliables. Agregó, eso sería adulterio en toda regla. Jake, espera. Catherine le suplicó. No hagas nada precipitado. Necesitamos hablar, por favor. ¿Por qué? Para que puedas dejar que otro tonto se encargue de mí. ¿Quieres esto? Preguntó el enojado. ¿De qué estás hablando? No sé nada de ningún tonto, dijo ella con calentura. De acuerdo, hazlo a tu manera, dijo el enojado. Pero de cualquier manera quiero que salgas de mi vida lo más rápido posible. Solo espera hasta mañana. Rogó ella. No hagas nada hasta donde yo sé, ya no eres mi esposa, si es que alguna vez lo fuiste, dijo amargamente. Y no puedes pedirme nada ahora ni nunca más. Con eso, colgó, queriendo encontrar una manera de apagar su teléfono celular. Cuando regresó adentro, Ellen lo estaba esperando. ¿Cómo estuvo? Preguntó con simpatía. Más o menos lo que esperabas, dijo Jake. Fue toda negación y retraso. No sabía nada. Necesitamos hablar. Tómate tu tiempo. Al ver el juego de emociones en su rostro, ella tomó su mano y lo llevó adentro hacia el escondite. Necesitas intentar sacar tu mente de todo este caos por un tiempo. Hay un juego de pelota en la televisión. Míralo conmigo. Veremos qué tan malos son los nacionales esta temporada. Preparé unos sándwiches y pensé que vi algo de cerveza importada en el refrigerador. Jake permitió a regañadientes que ella tomara el control, pero para su sorpresa, después de un tiempo se sintió relajado viendo el juego. Incluso intercambió comentarios sarcásticos con ella sobre cómo la repetición instantánea estaba arruinando el juego. En su mayor parte, se encontró capaz de compartimentar sus emociones. La única vez que el dolor amenazaba con salir era cuando tenía que ver comerciales que mostraban a familias felices jugando. Ellen sabiamente no intentó interferir, pero suavemente lo llevó de vuelta a temas más inofensivos cuando se presentó la oportunidad. Al final de la tarde, Ellen acompañó a Jake hasta su habitación. En la puerta, lo abrazó. Las cosas mejorarán, Jake. Te lo prometo. Diste el primer paso al conocer la verdad. Ahora al menos sabes con qué estás lidiando. Espero que tengas razón, Ellen. Pero todo era tan abrumador, dijo él. Ella se quedó de pie y lo miró con simpatía mientras cerraba la puerta. Sabía que tendría que esperar mucho tiempo para dormir. A la mañana siguiente, los dos estaban desayunando cuando de repente apareció el mayordomo. Hay un caballero del Buró Federal de Investigación parado en la puerta, dijo solemnemente. Dice que le gustaría hablar con el señor Phillips. ¿Qué debo decirle? Jake y Ellen se miraron.
Entonces una expresión decidida apareció en el rostro de Jake. Voy enseguida, dijo. Espera un segundo, dijo Ellen y se puso un portafusil con una siga amarga negra. Luego siguió a Jake hasta la puerta y se detuvo donde su arma era visible. El hombre en la puerta principal esperaba pacientemente con las manos cruzadas frente a él. Cuando Jake abrió la puerta, el hombre mostró sus credenciales y preguntó cortésmente, «Señor Jacob Phillips». Cuando Jake lo reconoció, el agente continuó. «Señor, el presidente de los Estados Unidos le gustaría verlo en la Casa Blanca inmediatamente. Se me ordenó llevarlo allí». Jake miró a Ellen de nuevo y ella le dijo algo. «Estoy listo para ir a la Casa Blanca ahora mismo», dijo Jake al hombre. «Pero prefiero mi propio transporte». El agente encogió los hombros. «Como desee, señor», dijo, se dio la vuelta y se fue. Jake y Ellen se prepararon rápidamente y se apresuraron hacia la avenida Pensilvania. «No creo que hagan nada en este momento», le dijo Ellen a Jake. «Pero voy a ir por la ruta más pública. No está de más tomar precauciones». «Me pregunto cómo supieron dónde estaba», preguntó Jake. «Creo que subestimamos cuánto querían encontrarte», dijo Ellen. «Deben haber hecho una conferencia de prensa completa justo después de tu llamada a Catherine ayer». Cuando llegaron a la Casa Blanca, el agente que habían conocido antes los estaba esperando. Ellen extendió la mano y apretó la de Jake. «Buena suerte», dijo ella, y luego él subió los escalones hacia la entrada. El agente llevó a Jake a través de pasillos ornamentados hasta que giraron hacia una pequeña oficina con nada adentro excepto un escritorio y lo que parecía un detector de metales de aeropuerto. «¿Tu teléfono móvil, por favor?», preguntó el agente. Jake lo entregó a regañadientes porque esperaba grabar su reunión con el presidente. El agente luego preguntó, «¿Estás usando un micrófono oculto?». Jake negó con la cabeza. «¿Dispositivos electrónicos?». Nuevamente, no. «¿Tienes un marcapasos?». «No», dijo Jake. «¿Qué es eso?». El agente señaló un dispositivo junto a la mesa con una sonrisa astuta. «Si tienes algún tipo de dispositivo electrónico, este bebé lo freirá, y tal vez también a ti». Mientras señalaba el dispositivo, Jake caminó nervioso a través de él, pero sin incidentes. El agente luego lo llevó por el pasillo y sostuvo la puerta abierta para que pudiera entrar en lo que sin duda era la oficina oval. «Adelante y siéntate. El presidente estará contigo pronto». Jake caminó hacia una de las sillas frente al escritorio del presidente y se sentó. Después de un momento, comenzó a mirar a su alrededor. Aunque Catherine había trabajado como asistente del presidente durante medio docena de años, Jake nunca había visto la oficina oval antes, y no pudo evitar maravillarse de estar en ese lugar de poder mundial. «Es fácil entender cómo uno puede dejarse llevar por todo esto», pensó. En ese momento, la puerta detrás de él se abrió, y cuando Jake se volvió para mirar, vio la figura inconfundible de Calvin Pressman caminando hacia él. Aunque ahora odiaba al hombre que tenía delante, Jake automáticamente se rebeló. Por respeto instintivo al cargo que ocupaba Pressman, el presidente no ofreció estrechar la mano de Jake ni decir una palabra. En cambio, invitó a Jake a seguirlo. Caminaron por una puerta que Jake ni siquiera había notado, atravesaron el vestíbulo, salieron por una segunda puerta y de repente se encontraron bajo el brillante sol de un día de primavera tardío en el patio trasero de la Casa Blanca. «Este es el mejor lugar para que hablemos», dijo el presidente. Pero cuando Jake comenzó a responder, el hombre grande levantó la mano en silencio. Luego habló, aparentemente a la intemperie. «No lo escribas. Esta conversación es privilegiada, privada y confidencial». Jake miró a su alrededor pero no vio nada que pudiera grabar su conversación. Luego, el presidente caminó, y Jake se apresuró detrás de él. «Me gusta ese lado de esto», dijo Pressman. «Todos hablan del jardín de rosas, pero en esta época del año, creo que el jardín de Kennedy es más hermoso». Jake miró al hombre más alto y dijo abruptamente,
no creo que me hayas llamado aquí para discutir flores de primavera, señor presidente. Pressman sonrió ligeramente. No necesitamos andar con rodeos contigo, Jake. Bueno, tienes razón, por supuesto. Te traje aquí para hablar sobre Catherine. Jake sentía la ira hirviendo dentro de él. Sé todo sobre ti y Catherine, dijo con calor. No sabes absolutamente nada. Escupió el presidente, pero a Jake no le importó. Sé que intentaste matarme con un ataque de Dram para quedarte con ella, respondió Jake. La ira del presidente se calmó y una expresión de casi vergüenza apareció en su rostro. Lo siento por eso, Jake. Fue un error. Me enojé y dije algunas cosas duras sobre ti y la compañía de las personas equivocadas. Creo que me tomaron demasiado en serio. Jake lo miró fijamente y luego dijo sarcásticamente, oh, claro que entiendo. Como Enrique II y Thomas Becket. Viendo a Pressman mirándolo confundido, Jake, sabes, cuando el rey preguntó a sus secuaces, ¿nadie se librará de este molesto sacerdote? Como sea, respondió Pressman con desdén. De todos modos, te traje aquí para hablar sobre mi descendencia. He logrado casi todo lo que me propuse lograr, y creo que la historia me tratará muy bien. Pero lo único que me falta es un heredero, y desafortunadamente mi esposa es estéril. Por eso necesito a Catherine. Espera, contraatacó Jake. Si no estabas contento con tu esposa, ¿por qué no simplemente te divorciaste de ella? Pressman miró a Jake como si fuera el villano idiota. Divorciarla. ¿Sabes cuántos votos tiene su padre en el Senado? Sin el apoyo de Horatio Hamilton, nunca habría podido hacer pasar mi agenda por el Congreso. Demonios, nunca habría conseguido esta nominación. La primera reacción de Jake fue de desprecio. Pero luego, de repente, lo que el presidente había dicho le cayó como un balde de agua fría y Jake quedó impactado. ¿Nominación?, preguntó. ¿Incluso durante las primarias? ¿Cuánto tiempo lleva esto entre tú y Catherine? Una expresión de satisfacción apareció en el rostro del presidente. Nos enamoramos durante mi primera nominación partidaria, incluso antes de que te conociera a ti. Tienes que admitir que hicimos un buen trabajo manteniendo esto en secreto, dijo orgullosamente. Jake estaba atónito. ¿Pero por qué Catherine se casó conmigo si los dos estaban enamorados el uno del otro ahora? Pressman sonrió abiertamente. ¿No lo ves? Fuiste la cobertura perfecta. Podría haber estado trabajando junto a mí todo este tiempo. Y como ustedes dos están casados, nadie sospecharía nada más que tu esposa. El servicio secreto, los medios de comunicación, contraatacó Jake. ¿Cómo podrían, ya sabes, juntarse sin que la gente lo supiera? Pressman le guiñó un ojo. Hay maneras. Lugares lejos del servicio secreto. Habitaciones sin micrófonos, viajes al extranjero, incluso en el Air Force One. No sucedía tan seguido, pero nos las arreglábamos. Su expresión de repente se volvió seria. Pero tú seguías presionando a Catherine para que empezara una familia, y finalmente aceptó dejar la píldora para hacerte feliz. Lo que no sabías era que ella empezó a usar el diafragma cada vez que querías tener relaciones sexuales. Dicen que estas cosas son 94% efectivas. Creo que hace 2 años tú y Catherine estaban en ese 6% de todos modos. Cuando ella quedó embarazada, supimos que el bebé no era mío por el momento. Así que organizamos que tuviera un aborto. ¿El que te enteraste en Hopkins? Jake se sintió mareado al intentar entender todo lo que Pressman le estaba contando. Ella estuvo tomando anticonceptivos todo este tiempo. Pero esto no puede ser cierto. Ella quedó embarazada el invierno pasado. Pressman apenas podía contenerse. Dije que ella usaba el diafragma contigo. No dije que lo usara conmigo. Después de su aborto, decidimos que no podíamos arriesgarnos a otro accidente, así que adelantamos el plan para darme a mi heredero.
Nuestro plan habría funcionado perfectamente si ella no hubiera tenido un aborto espontáneo. Jake se quedó allí con la boca abierta. Simplemente no podía entender que todo su matrimonio había sido una farsa y que la mujer que creía que lo amaba lo había engañado de manera tan cruel y durante tanto tiempo. Pressman comenzó a caminar de nuevo y Jake tuvo que apresurarse para alcanzarlo. De todos modos, eso ya es pasado. Quiero hablar del futuro. No quiero escuchar más hablar de divorcio. Todo seguirá igual. Tú y Catherine seguirán casados. Pronto ella volverá a quedar embarazada y tú actuarás como un padre orgulloso. De cualquier manera, Catherine quedará embarazada y ustedes dos criarán al niño como propio durante los próximos 2 años. Luego, después de que termine mi segundo mandato en el cargo, me divorciaré de Sivana en silencio, y tú y Catherine se separarán. Ella tendrá la custodia exclusiva del niño. Después de un tiempo decente, Catherine y yo nos casaremos y adoptaré a un niño y cambiaré su nombre a Pressman. Lo planifiqué todo. Jake miró al tipo grande, preguntándose si estaba loco. ¿Qué te hace pensar que alguna vez colaboraría contigo en este esquema loco? ¿Por qué no me voy hoy mismo y voy directamente al centro de Washington? Solo cuéntales toda la historia. Exigió enojado. El presidente miró fijamente a Jake. Con el paso de los años, me di cuenta de que si quieres lograr algo, es mejor usar tanto la zanahoria como el palo. Entonces dime, Jake, ¿estarías de acuerdo conmigo si pudiera hacer realidad tu sueño más salvaje? ¿Y si te diera el sueño de casi cualquier abogado en el país, además de una garantía de seguridad financiera para el resto de tu vida? Ahora Jake estaba completamente confundido y miró a Pressman sin comprender. El tipo grande estaba en pleno apogeo. Tomó a Jake por el hombro y señaló hacia el césped sur. Mira allí, a través de los árboles, en la Avenida de la Constitución. Este es el Ministerio de Justicia. ¿Cómo te gustaría que tu retrato en óleo cuelgue allí? Jake, el actual CEO, todavía quiere retirarse. ¿Cómo te gustaría ser mi fiscal general? Durante los próximos 2 años, serás el asesor legal más importante del país, y cuando el nuevo presidente preste juramento, cada bufete de abogados en el país te contratará gustosamente a un salario astronómico. O si esa no es la vida que quieres, probablemente podrías convertirte en el decano de casi cualquier escuela de derecho que te guste. El mundo estaría a tus pies. Todo lo que tienes que hacer es mantener todo exactamente como estaba durante 2 años más, y todo podría ser tuyo. ¿Qué vas a decir? Antes de que Jake pudiera responder, una figura emergió de la Casa Blanca y saludó frenéticamente al presidente. Pressman asintió y se volvió hacia Jake. Tengo que irme. Hice esperar al embajador francés durante más de 30 minutos. Se rió ligeramente. Todo esto sería mucho más fácil si fuera presidente de Francia. Tienen una actitud completamente diferente hacia los asuntos del corazón que nosotros en este país. En cualquier caso, piensa en lo que te sugiero con estas palabras. El hombre grande se fue a la reunión, dejando a Jake parado entre las flores en el jardín de Kennedys. Luego apareció un agente del FBI, después de devolverle el teléfono celular a Jake, lo llevó de regreso a través de la Casa Blanca, donde Ellen esperaba impacientemente en el auto. Después de que él se subió al auto, se alejó del lado de la carretera y pronto se encontró en medio del tráfico del mediodía. Bueno, ¿qué quería? ¿Qué dijo? Preguntó impacientemente. Jake miró por el parabrisas con una expresión pensativa en su rostro. Tengo mucho en qué pensar, dijo. 3 meses después, la reportera estaba de pie en los escalones del edificio del Senado, escuchando atentamente el pequeño altavoz en su oído. Cuando escuchó la línea del productor, comenzó a hablar frente a la cámara frente a ella. Esto es CNN News informando en vivo desde Capitol Hill, donde el Comité Judicial pronto comenzará las audiencias de confirmación para Jacob Phillips. Como es ampliamente conocido, si es confirmada, Phillips se convertiría en el fiscal general más joven en la historia de Estados Unidos. Pero con el apoyo del presidente Pressman,
estas audiencias se convirtieron en una mera formalidad. Ella presionó sus dedos contra su oído y luego dijo: me han informado que las audiencias ya están en marcha, así que ahora iremos en directo al piso del Senado donde están teniendo lugar las audiencias. La sala de audiencias estaba llena de los sonidos de la gente tomando asiento e intercambiando comentarios en voz baja. Jake, quien estaba sentado en la mesa frente al panel de senadores, miró hacia atrás y vio a Kathryn sentada detrás de él, su barriga ya comenzaba a notarse. Ella sonrió y le dio un pulgar arriba. En este punto, el senador Horatio Hamilton, presidente del Comité Judicial, llamó a la reunión al orden y anunció que el nominado había solicitado la oportunidad de hacer breves comentarios iniciales. Mientras hacía un gesto, Jake aclaró su garganta y se inclinó hacia el micrófono frente a él. Damas y caballeros del Comité Judicial, es un honor para mí comparecer ante ustedes como nominado para Fiscal General de los Estados Unidos de América. Cada abogado en el país sueña con algún día ocupar este importante cargo, y puedo asegurarles que no soy la excepción. El propósito de esta audiencia, por supuesto, es que conozcan más sobre mí, mi filosofía legal y mi influencia. Es este último tema del que me gustaría hablar ahora. Pero en lugar de eruditos legales o científicos políticos, la influencia que me gustaría mencionar es la del poeta T.S. Eliot y especialmente su obra maestra, Asesinato en la Catedral. Jake escuchó ruido en la sala, pero continuó. Como ustedes, por supuesto, saben, la obra cuenta la historia del asesinato del arzobispo Thomas Becket por agentes de Enrique II, porque Thomas desobedeció la voluntad del rey. Pero el crimen no fue el enfoque principal de la obra. En cambio, Eliot quería que enfrentáramos el tema de la tentación. Verán, Becket tenía opciones antes del asesinato, algunas de las cuales podrían haberle traído fama, poder, riqueza o seguridad. Pero Becket las rechazó todas, declarando que la mayor traición es hacer lo correcto por la razón equivocada. Creo que Becket y Eliot tenían razón. Es un pecado hacer lo correcto por la razón equivocada. Y por esta razón, retiro mi candidatura para el cargo de fiscal general. Lo hago porque mi candidatura no fue un reconocimiento de mérito o capacidad, y no fue un soborno frío y calculado que no puedo ni aceptaré. Hubo gritos en la sala mientras los fotógrafos se empujaban entre sí para tomar fotos. Pero el senador Hamilton restauró el orden y hizo señas a Jake para que continuara. Probablemente se estén preguntando por qué esperé tanto tiempo para rechazar esta nominación y por qué elegí un foro tan público para hacerlo. La respuesta es que fue la única manera de estar seguro de lo que debería hacer, de decir lo que no se puede reprimir, ocultar o explicar. Es vital que tenga esta oportunidad, porque por la presente acuso a Calvin Arthur Pressman, presidente de los Estados Unidos, de altos crímenes y delitos menores. Un suspiro colectivo llenó la Cámara del Senado, seguido de gritos de los medios y estallidos de ira de muchos de los senadores presentes. Pero el presidente una vez más llamó al orden, y a su señal, se apagaron los micrófonos de los demás senadores. Luego, tranquilamente alentó a Jake a continuar. Señoras y señores, estas son mis acusaciones. El presidente autorizó el uso de un dron militar para atacar a un ciudadano estadounidense en suelo estadounidense. De no ser por la interferencia de otros, habría tenido éxito. El presidente actuó ilegalmente porque mantuvo una relación íntima con mi esposa durante mucho tiempo, tratando de conseguir un heredero. Cuando me acerqué demasiado a la verdad sobre esta relación, intentó matarme. Cuando este intento falló, intentó comprar mi silencio ofreciéndome el cargo de fiscal general. Independientemente de las investigaciones que realice este Congreso o de las decisiones que tome sobre estos asuntos, solicitaré el divorcio de mi esposa, Catherine, por adulterio, y nombraré al presidente como coacusado. Estas son acusaciones extremadamente serias, y tienen todas las razones para dudar de su veracidad. En consecuencia, ahora tengo la intención de entregar las pruebas recopiladas durante los últimos 3 meses a los miembros del comité y a los señores y señoras de los medios de comunicación. En la primera sección, encontrarán pruebas irrefutables de ADN de una relación sexual entre el presidente y mi esposa. En la segunda sección, encontrarán las pruebas que desarrollamos sobre el ataque con drones en DC,
incluida una foto de la cola del misil Hellfire que fue disparado contra mí en el área de Knekoustie. Como verán, el número de serie y otros marcadores han sido preservados, lo que nos permite identificar su origen y detalles de su uso. Ellen, ¿podrías entregarlos? Estos sobres. Ellen Simmons asintió y le dio a Jake una sonrisa tensa antes de comenzar a repartir los sobres. Hubo un alboroto inmediato cuando senadores y reporteros se apresuraron a tomar uno de los sobres. Jake miró hacia atrás a su esposa, quien intentaba desesperadamente evitar las preguntas de los reporteros que la rodeaban. Luego miró al senador Hamilton. Señor presidente, dijo. Esto concluye mis declaraciones iniciales. El senador miró a Jake y asintió. Luego el anciano miró hacia la galería. Jake siguió su mirada y notó a la primera dama de pie con los brazos cruzados en la entrada al nivel más alto de la sala. Cuando vio a los dos hombres mirándola, les asintió con sombría satisfacción y luego retrocedió por la puerta detrás de ella. Después de terminar de llenar el tanque, Jake fue a la gasolinera para pagar al empleado. Estos días principalmente usa efectivo en lugar de tarjetas de crédito, manteniéndose fuera del radar tanto como sea posible. Sabía que aún podían encontrarlo si querían, pero no quería facilitarlo. Estaba conduciendo en lugar de volar por la misma razón por la que no había revisado las noticias durante varios días. Pero cuando notó una copia de Estados Unidos Today en el mostrador, tomó impulsivamente una copia. La portada mostraba una gran fotografía de un pressman con cara de madera siendo escoltado por alguaciles federales. El titular decía, Pressman se dirige al paddock. El subtítulo agregaba, primer presidente condenado por un delito grave mientras estaba en el cargo. Jake se rió burlonamente. Siempre quiso estar en los libros de historia. Parece que su deseo se hizo realidad. Mientras salía, miró el cielo azul y sin nubes al oeste. Se había convertido en un hábito, pero hoy no vio más que un avión a unos 8 kilómetros de altura. Sin embargo, rápidamente se metió bajo el techo sobre las bombas. Regresó al auto y pasó una lata de refresco helado por la ventana abierta. Gracias, Ellen dijo. ¿Cuánto falta para llegar a Nebraska? Miró la llanura pradera plana que tenían frente a ellos. Diría que nos queda otra hora antes de llegar al río Missouri, le dijo. Cuando entró al auto y encendió el motor, ella le apretó la mano con preocupación. ¿Alguna duda sobre volver aquí, Jake? Después de todo, Pressman todavía tiene amigos en Oklahoma. Él le sonrió. No estoy preocupado. Los Cornhuskers y los Sooners siempre han sido rivales. Luego se puso serio. Además, ¿sabes cuál es el lema del estado de Nebraska? Cuando ella negó con la cabeza, él le dijo igualdad ante la ley. A los habitantes de Nebraska no les gustan los funcionarios que piensan que están por encima de la ley, ya sea aquí o en Washington. Está bien, pero aún así estoy preocupada por ti, dijo ella. Él extendió la mano y le apretó la mano. Estaré bien siempre y cuando tengas mi respaldo. Suscríbete a nuestro canal para que tu segundo engaño no te haga trampa. Y sigue adelante y escucha la siguiente historia, porque esta historia no es nada en comparación con la próxima. Si tienes menos de 18 años, ni siquiera pienses en escuchar la próxima.